sobre Toxodet Projects. Um, Tengo que aclarar algunas cosas para la gente que no sabe o que no tiene una idea qué onda con ello. Toxodet Projects fue como quien dice, es lo mismo que Toxodet, pero no es metal extremo. O sea, algunas cosas sí son metal, otras no. Y se hizo con la intención de hacer otra cosa porque siempre estábamos ensayando y practicando death metal o thrash metal o lo que fuera, de metal extremo de los 80s y 90s, inicios de los 90s. Y era un problema para nosotros de que siempre lo mismo y lo mismo. Y queríamos como músicos hacer otra cosa. No todo con distorsión y todo así muy pesado, que no tiene nada de malo, pero pues ya teníamos años en eso. Y estábamos también creciendo de edad y madurando y todo, y pues era hora de tocar algunas otras cosas, ¿no? Y más que nada cuando entro en contacto con músicos un poquito más avanzados que otros músicos que había tocado anteriormente, que pues era la época, no que fuéramos no avanzados o sí avanzados, sino era la era de que te gustaba el death metal, el thrash metal, el black metal y lo que hacías era tocar eso, ¿no? Pues todo el mundo tocaba lo mismo de Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, todo el mundo tocaba eso, covers de ellos, de todo tipo de grupos de rock and roll y no tiene nada de malo, ¿no? O sea, está súper bien tocar eso. La cosa está en que nosotros estábamos enfocados al death metal y black metal, thrash metal y todo eso. Y no nos interesaba en un inicio el rock and roll así, pues todo el mundo tocaba el rock and roll. Nos gustaba escucharlo, pero no lo tocábamos. Sí tocaba algunas cosillas de Black Sabbath y cosas así, porque pues era lo básico. Pero últimamente, ¿verdad? Uno tiene, o sea, tenía sus preferencias así de metal extremo. Total, para no ser tan largo esto, de que, digo, son mis primeros videos que estoy haciendo con audio y fotografías o video, lo que sea, y que nomás voy a estar hablando porque pues de nada sirve estar subiendo videos de música y nadie los ve y está la música como quiera en Spotify. Yo entiendo que es un rollo checar Spotify para la gente que no tiene internet o para que lo que sea, yo entiendo, pero pues pueden bajarlos de ahí si están interesados. Pero bueno, entonces tuvimos que detener todo eso de metal de repente y empezar a tocar así, estilo como según nosotros, queriendo imitar el rock progresivo, no necesariamente imitar, pues nos salía natural. Nacimos en los 70s, o sea, crecimos en los 70s y estaba King Crimson y Yes, más que nada, y todos esos grupos eran populares, pero pues no sabíamos bien quiénes eran, o sea, apenas nos estábamos familiarizando con los grupos, los nombres de los grupos, la historia de cada grupo, etcétera. Y empezamos a ver si podíamos tocar eso. Y lo logramos, o sea, no muy bien, pero ahí está el resultado, ¿no? Y empezamos a hacer nuestras versiones o nuestra música de esos estilos de músicas. Y mucha gente pues no les gusta eso, ¿no? Nos buscaban por la onda de death metal o metal extremo en general. Y pues yo entiendo, ¿no? Pues ya llegas y están tocando otra cosa, ¿no? Pero no estábamos tocando otra cosa así como música de banda o música regional o música en español o que rock en español, nada de eso. Estábamos, era pura cosa instrumental como psicodélico para alguna gente experimental, lo que quieran llamarle, pero últimamente pues no sé, música contemporánea, subterránea, como sea. Total, empezamos a tocar con diferentes, toda clase de músicos, nos cambiamos de instrumentos, a veces yo agarraba el bajo y el bajista en ese entonces agarraba la batería, Marco Gil, ¿no? Super, éramos así que músicos de que tocábamos fregón en el aspecto o hacíamos las cosas bien, porque él siempre traía un entusiasmo para tocar, ¿no? Y me gustaba mucho cuando tengo asociación con diferentes músicos, de todo el mundo se sienten diferentes vibras, ¿no? De producir, hacer más música o darle este estilo de música o aquello. Y me acuerdo con Marco siempre salían las cosas, la mayoría de las cosas salían súper bien. Y él agarraba la batería, yo siempre pienso que fue más baterista que bajista.
y yo me ponía en el bajo y teníamos a alguien más en la guitarra o simple y sencillamente teclados, así como estilo Emerson Lake and Palmer o lo que fuera. Y se escuchaba bien, ¿no? Y nos empezamos a enfocar ya en eso, ya empezándonos a olvidar del death metal, porque repito, estuvimos ensayando y ensayando y ensayando por meses y meses lo mismo, una y otra vez. Llegó el momento en que yo me harté, yo exploté, debido a que en ese tiempo estaba empezando, eran los mediados de los 90, estamos hablando de 1994, de inicios del 94, mejor dicho, de diciembre del 93 a diciembre del 94, que es cuando se desarrolla todo eso de ese disco de BMG Ariola, de Toxo de Morbid Reality, lo más mórbido de la realidad, bla, bla, bla. Y fue durante ese tiempo que empezamos a hacer este estilo de música de Toxodead Projects, debido a que venía la grabación de otro disco de Toxodead con BMG Ariola que yo tuve que cancelar. Y iba a ser completamente otro estilo, sí iba a ser metal, pero demasiado progresivo y demasiado experimental. Pues no nomás nosotros estábamos así, yo ni tenía la menor idea que grupos en Europa como Opeth o grupos de metal en general que estaban tocando metal estaban ya abriéndose más a las cosas más como rock and roll, ¿no? Muchos grupos cambiaron, no 100% estilo, pero tienen muchas canciones, ya no es puro death metal o así, como era antes. Pero yo estaba enfocado en lo mío, pues no tenía dinero para estar comprando CDs y no hablaba con mucha gente o no me la pasaba con gente que compré este nuevo CD, esto. Sí me decían y me comentaban y a veces sí me llegaban cosas, era como me enteraba a través del correo, que de repente llegaba algo de algún país de donde sea del mundo, de mismo México, y era como sabía de las cosas, pero yo no tenía dinero para andar comprando música, ¿no? Repito, tuve una adolescencia muy dura, ¿no? Ahí en la familia, los papás separándose y un desmadre con eso, ¿no? De uno en medio y que no sabes qué está sucediendo. Y bueno, ya pasaron los años, pasó el tiempo y ya uno hoy en día comprende que, ok, bueno, estoy aquello, pero repito, eso de Toxoid Projects es algo que está hecho solamente una vez, nunca se practicó nada, todo lo que escuchan así es a la primera, todo, absolutamente todito, ¿no? No se ensayó nada, todo es improvisado. Algunas cosas se ven bien, algunas cosas sí se nota que es improvisación para los que saben de ello, ¿no? Pero en general quisimos hacer una música, pues estilo rock progresivo, así como según nosotros que Pink Floyd o así, o King Crimson, según nosotros, pero acá a nivel primitivo y básico, no nada sofisticado, pues no teníamos los medios para producir eso, no así de manera profesional o de buena o de manera bien, no era posible, pero al mismo tiempo eh, como repito, nos hartamos de estar ensayando lo mismo y nos empezamos ya a enfocar en cómo ser creativos según nosotros o según yo. Esa era mi idea y mi dirección de Toxoid Projects, que en ese entonces se llamaba Experimental Stuff. Porque, o sea, era un nombre X, o también se llamaba Toxdead. O sea, no el nombre completo de Toxodead, no, sino nomás sí, Toxdead. Y a nadie le gustaba, a la gente del death metal, y eso obviamente todo el mundo se reía y se burlaban y decían que qué era eso, ¿no? Pero mucha más gente estaba abierta y si no se escuchaban y quedó así como entre los cassettes y la gente que escuchaba ese estilo de música, pero pues nada del otro mundo, pues existen en México cientos de bandas muy locas y que tocan súper bien, que no es metal y yo de manera bastante ingenua no sabía en qué me estaba metiendo, ¿no? Y aún así el cassette fue aceptado entre la gente dentro de grupos ahí de rock en español y de rock así psicodélico que había desde ese entonces, que yo sí sabía que existían y todo, pero yo tenía una vida demasiado
simple, digamos así, y no estaba yo bien enterado de nada que pasaba en la ciudad. Pues no tenía nada de dinero, el poco dinero que conseguía cuando trabajaba, las veces que trabajaba, tenía novias y pues había que usar el dinero, ¿no? Y no era nada de dinero en verdad, era nomás para ir a comer y al cine y cosas así bien básicas, ¿no? Y la música de Toxoid honestamente se vendía, pero no se vendía bien. O sea, como para estar dependiendo de un ingreso de eso, era absurdo, ¿no? Ver que yo muy de manera ingenua, como repito, pues no sabía nada de la vida, creía que iba yo a sobrevivir de ello. No vivir de ello, pero al menos tener una entrada garantizada y nunca sucedió, sí. Nunca eso que los discos se vendían a nivel internacional, ese dinero nunca te llegaba, o había intercambios, a mí nunca me pagaron regalías internacionales de ningún tipo, todavía hasta me deben dinero los de BMG Ariola hasta el día de hoy, que nunca pagaron, no, nomás me pagaron unas regalías de México y punto, no, pero no, otra cosa. Y como repito, traté yo de hacer música en su momento que la realidad yo quería poner a México en el mapa del mundo del metal y esa es la razón real de mi locura, ¿no? Que con obsesión, ¿no? Que decía, pues nadie conoce México en el rock ni metal, según yo, ¿no? Pero pues ahí tenían dos, tres grupos de rock, pero era en español. Y de metal así extremo, pues yo cuando escuchaba Venom, o en los inicios, ¿no? Ya de 82, 83, en esos años, decía, bueno, ¿por qué no podemos hacer algo acá en México? Bueno, ya pasaron los años y décadas y hoy en día entiendo que es algo cultural, que no tiene nada que ver, o sea, que no se podía, ¿por qué? Porque pues Inglaterra es un país potencia en todos los aspectos culturales, honestamente, pues dominan el mundo desde hace muchos años y hasta el día de hoy. Puedes verlo con todo tipo de cosas que hacen ahí, no sé, es un país que tiene como que un buen karma para ello, o toda la suerte del mundo, pero también no fue así, lucharon muchísimo por conquistar el mundo, ¿no? Y están en un nivel socialmente hablando muy civilizado, que hay tiempo hasta para crear música muy bien hecha, con detalles, con mucho detalle, ¿no? Y tienen la pasión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo decía, bueno, pues ellos pueden, ¿por qué acá no? Sí, el problema está en que allá es algo cultural, se presta, es parte de la cultura de ellos, de toda esa parte de Europa del Norte. Y acá no es Europa del Norte, es Latinoamérica y encima muy difícil de avanzar en cuestión de rock, muy difícil, pues nadie te paga por ello, era por puro amor al arte, como quien dice, ¿no? Entonces, unos años muy difíciles en general para todos y solamente aquellos que tenían dinero podían comprar equipo y hacer esto y hacer aquello, ¿verdad? Pero bueno, ya me salí de tema una vez más. Entonces repito, escuchaba eso que Venom o que Metallica del Kill 'Em All, ¿no? Y como un loco, no, esto hay que hacerlo acá, pero repito, gracias a todos esos grupos salieron muchos grupos de metal alrededor mundial, pero al mismo tiempo estábamos como tratando de copiar una cultura de otra parte, aunque el rock sea mundial, es una cosa, un fenómeno mundial, una cultura, un fenómeno cultural mundial, aún así en esos años era visto de que, esto pertenece, como está cantado en inglés, ¿verdad? O sea, se sobreentiende lo que quiero decir. Entonces no era como que bien visto la gente, o sea, un rollo muy difícil, muy difícil. Sí, de por sí en estos países de habla inglesa, como digo, ahorita estoy grabando esto acá en Alaska, la gente no te acepta, o sea, es muy difícil la vida como músico, ¿no? En general de rock. Entonces ya que han pasado las décadas y años, hoy en día entiendo mil cosas que antes no entendía. Y agradezco a la vida, ¿no? Que pudo enseñarme y ver, ¿no? Qué onda con las cosas, porque, repito, estaba yo completamente verde e ingenuo e ignorante de todo en general, ¿no? Vivía como en una burbuja con la familia, cuando uno está chico y con una familia medio bizarra, medio extraña, encima de todo.
en el aspecto de que no era una familia normal. Y, y bueno, esa es historia para otro día, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de lo de Toxoid Projects, a qué se debe y por qué es esa música y por qué seguí grabando por años y décadas y décadas. Seguí haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque me cansé de estar practicando y practicando y practicando canciones que no me llevaron a ningún lado. Bueno, sí, sí nos llevaron de que tocamos por aquí y por allá, pero las cosas no resultaron como esperábamos. Repito, el país, México en ese entonces estaba todo así como en todo mal, entre comillas, porque pues desde ese entonces empezó una especie de inestabilidad social que hasta el día de hoy se ve, pero eso es en toda Latinoamérica, no nomás en México, de diferentes versiones en otros países, pero últimamente shows de la gente de arriba, de los globalistas, de los bancos mundiales que siempre usan para distracción, y ellos estarse adueñando del mundo o cambiando las leyes y la gente perdiendo sus derechos constitucionales o derechos humanos como humanos que somos, etcétera. Pero bueno, eso es tema para otro día. Y gracias por escuchar toda esta basura. No, pero estoy tratando de sacar estas pláticas, estas charlas que son recién, o sea, este, tengo el tiempo ahorita para hablar de ello y tengo que sacarlo, ¿no? Para concluir, o sea, todo de Toxoid Projects es algo muy variado porque puedes encontrar música desde así como acústico, de guitarra disque clásica, según yo, ¿no? Puras improvisaciones y ideas que tenía que nunca las perfeccioné. Casi todo es así, son ideas y música que nunca se pudo perfeccionar. Algunas cosas salieron muy bien, como si hubiéramos ensayado todo. En la gran mayoría, puedo decir más de la mitad de Toxoid Projects que está publicado, en más de la mitad soy yo tocando todo, nomás para aquella gente que no sabe nada de esto. Y la otra mitad es con invitados, en la mayoría bajistas, como en el caso de Pepe Chihuahua o José Luis Rodríguez, su nombre también, que toca el bajo, Israel Treviño en el violín y a veces toca también el mandolino, guitarra en otros proyectos. Muy poquita guitarra, más que nada es violinista, al menos en Toxoid Projects, ¿verdad? Y pues muchos bateristas, gente que no son bateristas, que se ponían en la batería para ver a qué sonaba y que tenían esencia, lo básico para tocar. Y gente que me tocó grabar con ellos solo un tiempo, un poco de tiempo, o una sola ocasión, no sé, un año de sesiones que estuvimos en diferentes sesiones grabando, como en Mario Mendoza, que tocaba el sintetizador, lo tocó en Toxoid, nada más en vivo, no en estudio ni nada. Pero en vivo lo tocó, lamentablemente no hay ninguna grabación con él. Por ahí en audio tengo de cassette medio mal grabado, algunas donde toca el de King Crimson, eh, o sea, covers de King Crimson, y de ensayos de Toxoid por ahí tengo algo medio mal grabado que se escucha ahí el sintetizador. Daba muy buen sonido al grupo la presencia de él ahí. Total, tocamos con mucha gente, ¿no? Era como, pues repito, como improvisación. Tomábamos cerveza, obviamente, ¿no? Y veamos qué sale. Todos a divertirse, ¿no? Grabando algo, tocando algo.